Buenas noches nuevamente. Hoy comenzamos una nueva serie, ¿sí? La carta de los Tesalonicenses. En total podríamos decir que son 9 capítulos, ¿sí? Tesalonicenses está dividido en 2 cartas, una que tiene 5 capítulos y la otra que tiene 4. Así que vamos a tratar de 3 capítulos tiene el segundo Tesalonicenses. Así que vamos a tratar de aprender, ¿sí? Lo que el Señor inspiró por medio del apóstol Pablo, ¿sí? Hemos finalizado, después de cuánto tiempo hemos finalizado lo que se llaman las cartas de la prisión, ¿no? Las cartas que Pablo escribió estando en la cárcel, que son 4 que hemos visto: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿sí? Ahora vamos a empezar lo que los teólogos llaman los primeros escritos, que son Gálatas, que ya lo hemos visto, y Primera y Segunda de Tesalonicenses. Precisamente porque son las 3 primeras cartas que Pablo escribe de todo el canon bíblico que nosotros tenemos. De las 13 cartas que Pablo escribió, estas 3, Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, son las primeras, ¿sí? Y más específicamente, Primera de Tesalonicenses es la primera carta que él escribe, por allá por el año 51. Pero antes de iniciar me gustaría contarles una historia. Cuando leyeron todo el libro, como habíamos pedido, para tener más o menos una idea de lo que vamos a hablar. Todo Primera de Tesalonicenses, sí. Entonces, hay una historia donde un padre va al egreso de la universidad de su hijo. Entonces, después de la ceremonia, el padre se acercó al hijo y orgulloso, el padre le pregunta: ahora, hijo, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Entonces, el hijo recién graduado, con una sonrisa, le dice: papá, estuve pensando mucho en mi futuro y creo que simplemente voy a ir directo a la jubilación. Qué cosa rara, ¿no? Ahora, todos sabemos que para llegar a eso tenemos que trabajar arduamente por muchos años para poder llegar a la jubilación. Y aunque nos parezca extraño, la actitud de este joven se parece bastante a la actitud de algunos cristianos que vivieron en la época en que fue escrito los Tesalonicenses. Y quizás se parece bastante a las actitudes de algunos cristianos de hoy en día. ¿Por qué? Porque en esa época, en la época de Tesalonicenses, estaban tan expectantes de la venida del Señor, que el Señor ya viene, que Cristo ya viene, que está cerca la venida del Señor, que no quisieron agarrar las responsabilidades de vivir una vida para Cristo. ¿Se entiende? Entonces, no quisieron tomar las responsabilidades de vivir, de hacer lo que la Biblia nos manda. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene. ¿Para qué voy a dejar de mentir si Cristo ya viene? ¿Para qué voy a dejar de hacer esto si Cristo ya viene? ¿Se entiende? Entonces, vemos el capítulo 1, verso 1, que dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. El 2:18 también nos dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Eso nos muestra que el autor de esta carta es el apóstol Pablo, ¿sí? Nadie duda de que el apóstol Pablo escribió esta carta. Ahora, esta carta nos permite ver un poco de cerca la relación que tiene un pastor con una iglesia que recién está iniciando como Tesalonicenses, ¿sí? ¿Dije bien? Sí. Si vemos Hechos capítulo 17, vemos que Pablo fundó la iglesia cuando hace su segundo viaje misionero. Entonces, el tiempo es corto desde la fundación de la iglesia hasta la escritura de esta carta. Y por eso Pablo habla de una manera íntima con ellos, y esto se nota. Leamos capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos con denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición.
Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque no acusamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos haceros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Y el verso 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Entonces, ahí vemos el corazón pastoral del apóstol Pablo por su iglesia. ¿Sí? También vemos que los ayuda a mantenerse firmes en la fe y perseverar en la vida a la que el Evangelio llama a vivir a los creyentes. Capítulo 3, versículo 6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en la fe. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Entonces Pablo los ayuda a perseverar a través de la persecución, ¿sí? Como hemos leído en el capítulo 2, verso 13, nos dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios, en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces acá los tesalonicenses estaban siendo perseguidos. La iglesia estaba siendo perseguida por sus propios compatriotas, por los propios tesalonicenses que no creían, perseguían a los creyentes. Entonces Pablo los anima a perseverar, ¿sí? Y les insta a ordenar sus vidas de tal manera que el Evangelio sea bien visto por los demás, ¿sí? También trata los malos entendidos con respecto a la venida del Señor Jesús. Ese es un tema muy importante que cuando lleguemos vamos a tratar de explicarlo bien para que se entienda, ¿sí? El capítulo 4, versículo 13 al 18, lo vamos a leer más adelante. Entonces, ¿y qué pasa con los creyentes que murieron? ¿Sí? En el capítulo 4 se habla sobre eso, la venida de Cristo y los creyentes que murieron. ¿Qué pasa? Entonces, eso también Pablo se encarga de aclarar en esta carta esas cosas. Y también les hace entender qué significa ese regreso de Cristo para la vida cristiana hoy. ¿Sí? Recuerden que este es un resumen, es una pequeña introducción a lo que vamos a ver en el libro, cuando empecemos a estudiar de lleno, y vamos a entender quizás cosas que por ahí hoy no se entienden bien, ¿sí? Entonces vemos también que esta carta es muy personal, porque Pablo no solo le habla como hermanos, hay muchos pasajes, por ejemplo el 2.1 que empezamos leyendo, porque vosotros mismos sabéis hermanos, sino que también les habla como un padre o como una madre.
Porque el verso 7 dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Una imagen femenina, ese amor que las madres tienen para con sus hijos. De la misma manera Pablo fue con los tesalonicenses, perdón. Y también dice como padre en el verso 11, así como también se ve que modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Exhortaba y consolaba, corregía y alentaba. Entonces, ¿cuál es la intención de Pablo? Es ayudar a los creyentes a entender el Evangelio y todas las implicaciones o cómo poder vivir el Evangelio en sus vidas diarias. Por eso, Pablo habla en el capítulo 1, verso 9, que dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, ¿sí? Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo les recuerda que antes de Cristo ellos eran idólatras. ¿Y cuántos de nosotros éramos idólatras antes de llegar a la presencia del Señor? ¿Y qué es la idolatría? Es cualquier cosa que ocupe el primer lugar antes que Dios. Básicamente. Entonces, antes eran idólatras y por la gracia de Cristo, ellos se convirtieron para servirle al Dios vivo. Por la gracia de Dios, cada uno de los que estamos acá nos hemos convertido para servirle al Dios vivo. Entonces Jesús fue el Salvador de ellos y obviamente de nosotros, quien murió por los pecados y resucitó de entre los muertos para darnos vida hoy. Por eso dice el verso 10 del capítulo 1, y esperar de los cielos a su Hijo, cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Y esto nos dice que el Hijo de Dios, el creyente, fue librado de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? El juicio final, cuando Cristo venga a juzgar a la tierra. Acá dice la Biblia que nos libra de la ira venidera. O sea, el Hijo de Dios no va a ser juzgado con el mundo. ¿Sí? Entonces, ellos, los tesalonicenses, y nosotros también, somos partícipes de la muerte y la resurrección de Cristo. Y ni siquiera la muerte física, puede romper esa unión. ¿Sí? Por eso, como dice el 5:23, dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, espíritu y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos cuando Cristo venga. Estar con Él. ¿Sí? El 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para servir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza del creyente, esa es la esperanza del cristiano. El Señor nos va a guardar santificados e irreprensibles para estar con Él para siempre. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, también vemos que Pablo se preocupa por recordarle a los tesalonicenses el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no queda a un costado. ¿Por qué? Como vemos en el 1:5, vemos que el Espíritu Santo es el que hizo que el Evangelio llegara a sus vidas. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también ¿en qué? ¿En qué? ¿En poder de quién? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. ¿Sí? En plena convicción. El Espíritu Santo es el que cuando cualquier predicador predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que golpea esos corazones y el que quebranta y hace que la palabra florezca. ¿Sí? El que se pare acá puede predicar muy bonito, pero si el Espíritu Santo no golpea sus corazones, no sirve. Entonces el Espíritu Santo es el que convenció a los tesalonicenses y nos convence a cada uno de nosotros de la palabra de Dios que está escrita. Amén. Entonces, los creyentes, al ser rescatados por Dios y ser salvados por Él, tenemos que aprender a vivir cómo agradar a Dios. Como dice el 4:1. ¿Qué dice el 4:1? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
Entonces, el verso 7 del 4 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces Dios nos llama a vivir a santificación. Dios llama a que seamos santificados. Tenemos una santidad inicial que cuando venimos a los pies de Cristo, cuando el Señor nos trae, ¿sí? Y el Señor nos lava, nos hace nacer de nuevo espiritualmente y nos da una santidad. Somos santos delante de Dios. Pero después viene el proceso de santificación, que eso nos corresponde a nosotros. Todos los días ir obedeciendo la palabra para ir santificándonos más. Entonces Dios nos llama a vivir en santificación. Y ese llamado, según el verso 2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces, ese llamado a santificación tiene que ser guardando los mandamientos de Dios, guardando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra. ¿Sí? Vienen de parte de Dios, pero ¿por quién? Dice el verso 2. Por medio del Señor Jesús. Y además, el 5.19 que dice, no apaguéis el espíritu. Nos advierte que no tenemos que apagar el espíritu. Entonces, mis hermanos, esto es algo nuevo que cuando lo estudié hizo ¡paf! Mi cabeza. La obediencia del Hijo de Dios es una obediencia trinitaria. Tenemos que obedecer a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Debemos confiar en el Señor también y anhelar su regreso al final de los tiempos. ¿Sí? Ahora, si analizamos bien un poquito la esperanza del creyente, tiene que ver con la obra redentora de Cristo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene aquí, congregar? Esperar que Él venga. Que Él venga para vivir la eternidad con Él. Esa es la esperanza, esa. O sea, Cristo vino, murió, resucitó por nuestros pecados, nos dio vida nueva, pero va a volver a buscarnos. Y esa esperanza hace que cobre sentido la vida cristiana, si no, no tendría sentido. Ojo, hay muchos teólogos que piensan que la iglesia es un paréntesis entre la historia de Dios e Israel. Pero si ese pensamiento fuera cierto, ¿qué sentido tiene la iglesia de Jesucristo? ¿Qué sentido tiene que Cristo haya muerto y haya resucitado por el mundo? Tantos pasajes que hablan que Cristo vino al mundo a salvarlo. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene que hoy estemos acá si cuando Cristo venga nosotros nos vamos a perder en el infierno? Porque Dios va a salvar a los judíos. Entonces, no, la iglesia no es, la iglesia gentil, nosotros, no es un paréntesis entre la historia de Cristo e Israel. Somos parte, como dice creo que el libro de Romanos, del Israel de Dios. Algún día vamos a hablar sobre eso. Pero ese es el sentido de la esperanza del cristiano. Nosotros venimos acá y congregamos y vivimos una vida que agrada a Dios porque esperamos que Él algún día venga a buscarnos a vivir con Él, como nos dice en este libro específicamente. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos ver en este libro, por ejemplo, es que Pablo no dudó en dejar en claro la deidad de Cristo. Cristo es Dios y eso lo deja bien en claro. Por eso, él afirma claramente que Jesús vino a salvar a los pecadores, ¿sí? Y que esa salvación solo se logra ¿por qué? Por la muerte y la resurrección de Cristo. El capítulo 4, versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que murieron, a los creyentes que han muerto, van a volver con el Señor. Ya igual cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a desarrollarlo. Pero hay una esperanza para aquellos que murieron en Cristo. No es que se murió y se acabó la vida, hay una esperanza. Así que cuando lleguemos a esa parte, estén atentos. Y también tenemos un pasaje muy discutido, como dije hace un momento, en el mundo evangélico. Y vamos a leerlo, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y esto, cuando toquemos este tema, mis hermanos, les pido que estén muy atentos, porque hay mucho debate con este tema. Y pueden escuchar a predicadores que usen esto
pero que por ahí se vayan para otro lado. Como siempre decimos, sin ánimo de faltarle respeto a nadie, es lo que nosotros creemos, y con el método histórico-gramatical que siempre usamos, vamos a tratar de darle sentido o lógica a lo que la palabra de Dios dice, que es como nos manejamos siempre. ¿Amén? Vamos a leer el capítulo 4, versículos 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está diciendo los que están muertos, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Muchos argumentan que Pablo enseña acá que va a haber un arrebatamiento secreto. ¿Sí? El famoso rapto, la venida del Señor. ¿Sí? El Señor va a sacar a su pueblo y lo va a llevar no sé a dónde, y acá se va a desencadenar 7 años de tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Sí? Va a haber cosas específicas en Jerusalén. Sí, hay toda una teorías interesantes, no voy a decir que no. Pero en realidad Pablo está acá mostrando que no es un secreto. Va a estar a la vista. Es público. Y Pablo al decir esto está mostrando lo que va a pasar cuando Cristo venga al final de los tiempos. ¿Qué dice el verso 15? Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea que cuando Cristo venga, hasta que Cristo no venga, nosotros vamos a estar acá, en la tierra. ¿Se entiende? Entonces hasta que Cristo no venga, nosotros vamos a estar acá. Y si Cristo no viene, y vienen los 7 años de tribulación, hermanos, nosotros vamos a estar acá padeciendo los 7 años de tribulación. Porque Cristo va a venir al final de los 7 años. Entonces, ¿qué rapto secreto va a haber? Y va a ser público, porque dice que todos nos van a ver. Vamos a comparar este pasaje que acabamos de leer, el 4.15, con el 3.13. ¿Qué dice el 3.13? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, Cristo va a venir, los muertos van a resucitar y todos nos vamos a ir al cielo, pero no es que vamos a ir al cielo y acá se va a destruir el mundo. La idea en griego que tienen estos pasajes es la de el ejército romano cuando viene de una batalla victoriosa. En esa época abrían las puertas de la ciudad y toda la ciudad salía a encontrarse con el imperio, con los soldados romanos, y entraban todos juntos a la ciudad. ¿Y eso qué significaba? Que el pueblo también participaba de la victoria que el ejército tuvo. Esa es la idea que tiene Pablo en mente cuando escribe esto. Nos vamos a encontrar con Jesús en el aire, pero no es que nos vamos a ir al cielo, nos vamos a encontrar para venir a la tierra y venir triunfantes con Cristo a reinar por la eternidad. Amén. Entonces Pablo y los otros autores bíblicos solo esperan un solo evento final, que es el regreso del Señor Jesús en gloria al final de los tiempos. ¿Sí? No hay que esperar que el Señor venga, nos lleve, que se pudra acá para después volver. Ojo, son posturas, y si ustedes escuchan exponer esas posturas, tienen su entre comillas, lógica, pero creo que esto que estamos enseñando
es lo correcto, es lo más lógico que tiene, sin despreciar a los otros hermanos que piensen diferente, ¿sí? En cuanto a esto, como dijo una vez Sugel Michelén, un predicador que escucho mucho, dice que un hombre estaba en una placita y salieron dos seminaristas y vieron que el hombrecito estaba leyendo Apocalipsis. Y los seminaristas, cancheros, orgullosos, soberbios, le dice: disculpe, varón, ¿usted entiende eso? Ah, sí, está muy claro, está muy fácil, le dice el hombrecito. ¿Pero cómo? Dice. Sí, al final los buenos ganan, dice. Ya, en realidad, más allá de que si viene 1, 2, 3, 4, 5 veces, el Señor va, viene, hace viaje, se pudre todo, no se pudre, al final es que vamos a vivir eternamente con el Señor. Eso es lo que importa. Las otras cosas, bueno, son secundarias. Nosotros como iglesia tenemos que adoptar una postura y obviamente vamos a adoptar la postura que creemos que es más lógica, correcta. Pero no despreciemos a los hermanos que piensen diferente. No porque se crucen con un hermano que piensa que Jesús va a venir 3 veces, decir, este se va al infierno porque entiende mal la Biblia. No se trata de eso. ¿Sí? Entonces, vamos a 1 de Corintios. Acompáñenme a 1 de Corintios. Y ya vamos finalizando. Capítulo 15. Versículo 23. ¿Amén? Pero cada uno, vamos a leer del 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Todos van a resucitar. El cristiano, el no cristiano, todos van a resucitar. Después, el cristiano va a tener un final y el no cristiano va a tener otro final. Pero todos los muertos van a resucitar. Pero cada uno en su debido orden, verso 23. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando llegue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y si vamos a Tito, para finalizar, Tito capítulo 2, versículo 13, dice, no lo busquen, no importa. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Tito 2:13. Hermanos, nosotros tenemos que esperar con esperanza la venida de nuestro Señor. Amén. Y cuando venga, se va a acabar todo esto como lo conocemos hoy. Sí. Vamos a sufrir, vamos a padecer. Pero no nos olvidemos, como dijo el libro de Romanos, que nada nos separará del amor de Cristo. No porque nosotros seamos fuertes y no nos separemos de su mano. Porque nosotros somos débiles. Y si fuera por nosotros ya sé cuántas veces hubiéramos caído. Él es el que nos sostiene fuerte en su mano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el libro de Juan. Y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces por eso, porque Él nos tiene en su mano, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y nos va a mantener firmes, como hemos visto en Filipenses, ¿sí? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta este día, hasta el día que Él vuelva, Él va a seguir sosteniéndonos. Así que confiemos y tengamos la esperanza de que Él va a volver por nosotros. Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra expresada, tu palabra leída. Padre, trabaja en nuestros corazones. Así como a los tesalonicenses, que tu palabra, el Evangelio, fue en poder por medio del Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, entre con poder a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor,
En tus manos nos encomendamos y bendice a todos los que nos escuchan, ya sean los que estamos aquí como los que nos ven o nos van a ver a través de estos videos. Y gracias, Padre, por saber usar esta tecnología para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos. La gloria sea a ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.